Saludos, Kikosis. Miguel Salazar es el auténtico espía margariteño. Entonces que hay unos cuentos. Miguel es presidente de COPEI, quedó diputado y lo conocemos hace algún tiempo. Está invitado para que conversemos sobre... Además está bonito y vino muy elegante. ¿Cómo estás, Miguel? Se te ve risueño. Bueno, no, de verdad que dentro de todo, antes de comenzar, Kiko, quiero expresarle nuestro pesar al pueblo de Güiria, expresarle nuestros sentimientos desde la democracia cristiana por esa tragedia que hoy enluta no solamente a Güiria, sino a toda Venezuela. Es una tragedia donde la gente buscando, Kiko, tratando de ir y buscar un futuro para su familia, termina consiguiendo la desgracia en las aguas de Venezuela. Y vamos a tratar el tema, pero te adelantaste. Vamos a comenzar por ahí. Yo creo que nosotros deberíamos romper relaciones con Trinidad y mandarles unas groserías, un insulto, una cosa, porque no es la primera vez que ocurren estas cosas. ¿Te acuerdas la lancha con los muchachitos? Es un gobierno inhumano que merece los calificativos más horrorosos por lo ocurrido. Yo creo que aparte de eso, que no creo que sea suficiente, porque no podemos entrar... No, pero una buena grosería bien dicha a lo mejor el reclamo entra. Yo creo que es llamarnos también nosotros a la reflexión y llamar a la reflexión al gobierno nacional, que es necesario que verifique y vea cuáles son las políticas que está implementando, porque producto de esas políticas hay más de 5 millones de migrantes venezolanos que se han ido del país. ¿Y se han ido del país por qué, Kiko? Se han ido simplemente porque no encuentran calidad de vida. Aquí el Estado venezolano, el gobierno nacional, incumple de manera permanente con el artículo 3 de la Constitución. Cuando tú revisas la Constitución, muy bonita, tú empiezas a leerla, yo la he estado releyendo, y el artículo 3 te habla de los fines del Estado, de lo que se privilegia, la propiedad, el bien común, la persona, la educación, el trabajo, y ese artículo 3 no lo cumple, o sea, el gobierno no trabaja para que ese artículo se materialice en bienestar para el pueblo. Y ese es un llamado de atención. El gobierno ha salido a decir que son bandas armadas, o sea, se está buscando su justificación. Pero lejos de que sea eso, el tema es trabajar mancomunadamente para ver cómo hace el gobierno, para ver cómo logra por lo menos los fines del Estado que están consagrados en la Constitución. De eso vamos a hablar, pero fíjate, a mí me desahoga alguna actitud grosera frente al gobierno de Trinidad o al de Curazao. Nosotros durante muchos años mantuvimos a Curazao, los venezolanos que iban para allá. Ahora tú vas y te escupen. O los de Panamá, que los que viajaron, mi hermana viajó, les devolvieron las maletas. Y tú vas a Colombia, la alcaldesa de Colombia, o Vizcarra, el presidente destituido del Perú, y el maltrato hacia los venezolanos es una cosa horrible. Ok, el gobierno es culpable de todo, 99.9 del gobierno, pero hay una actitud de estos países que habría que analizar también. Yo comparto todo lo que tú dices, de eso vamos a hablar ahorita. Pero, ¿por qué si en momentos en que todos los países, Colombia, Argentina, Chile, qué sé yo, en momentos de dictadura y dificultad, nosotros le abrimos los brazos, ahora nos cierran las fronteras produciendo ese tipo de cosas? ¿Qué le cuesta a estos gobiernos miserables aceptar la entrada de los venezolanos y después repatriarlos, lo que te dé la gana? Pero ni siquiera lo dejan entrar, lo dejan a la deriva en un mar picado. Esa cosa es una... hemos visto los videos y las tragedias que se han suscitado. ¿Por qué ese maltrato al venezolano? No deberíamos pensar qué estamos haciendo para que, aparte de que el gobierno es culpable de todo, te lo digo, ya no vamos a entrar en el tema, pero no debería haber una reflexión, ¿por qué esta gente nos maltrata tanto? Mira, ¿por qué esta xenofobia contra los venezolanos? Yo creo que la comunidad internacional ha equivocado, o sea, ha equivocado completamente, ha confundido gobierno con población, y en esa confusión, ese maltrato o esa animadversión que le tienen al gobierno del presidente Maduro, lo trasladan automáticamente. Todo ese tipo de comportamiento, porque recuérdate que Maduro es el jefe del Estado. Si se quiere, es la voz de Venezuela la que sale, la que se oye en todos los rincones del mundo. Cada vez que hay una cadena, cada vez que hay una noticia, es un hecho noticioso. Y ese tipo de comportamiento de Maduro terminamos pagándolos nosotros, los venezolanos, los migrantes, ese tipo de comportamiento, y por lo tanto se siente eso. Que hay que hacer una reflexión, que hay que hacer un llamado de atención, sí, que hay que buscar y recordar eso que tú estás recordando, que le abrimos las puertas
a toda Latinoamérica, que inclusive, si tú lo recuerdas, el canciller Calvani fue un elemento fundamental para la pacificación en Centroamérica. Y hemos trabajado arduamente, la democracia venezolana ha trabajado arduamente en eso. Hay que hacer un llamado de atención, hay que ocuparse más de ese tipo de relaciones para ver cómo esos gobiernos atienden de una mejor manera a los migrantes venezolanos que, repito, Kiko, producto de la crisis que tenemos aquí en este país, salen a ver cómo alimentan a sus hijos, cómo consiguen trabajo, cómo se mantienen, y no solamente ellos, sino que muchos se van, dejan familias aquí y producto de su trabajo fuera del país logran mantener a la familia aquí en Venezuela. Fíjate que el presidente Iván Duque nunca ha tenido esos gestos contra los venezolanos. La alcaldesa esta de Bogotá sí, nos culpa de los hechos delictivos, pero él no, él siempre ha sido muy solidario. Y hemos visto varios gobiernos que en su tiempo han abierto las puertas. Kuczynski en Perú fue muy receptivo hacia la crisis de Venezuela, porque es una crisis. Entonces a la crisis le vas a agregar todo ese trato despectivo. Digo esto porque fíjate, hay un audio de una señora que se mete en la consulta, que vamos a hablar de eso, porque el programa es largo, y dice que se vayan todos, desgraciados, los insulta, colaboracionistas, cohabitantes, que se vayan todos. En la abstención, que se aprobó el 6 de diciembre, hay varios rasgos. Primero, la gente que nunca vota. En el 2015, ¿te acuerdas que votó todo el mundo? 70 y pico %, bueno, un 25 y no sé cuánto no votó. Pero desde ADECOPEI, desde que el voto dejó de ser obligatorio, hay un 30, 27 por ahí que no vota. Eso hay que ponerlo para ahí. Luego está la gente que no pudo votar por la pandemia, la gasolina, la gente que no tiene recursos, que si no la ayudabas a mover con las estructuras, como hizo el PSUV, no se movía. Y que además no le llegó la propaganda, ni se enteró de los temas de la política, ni se emocionó, el liderazgo no la excitó, no la convenció, la propaganda no le hizo efecto. Esa es otra parte. Luego está en la parte política, los militantes, el 20 Venezuela y el G4 que llamaron a la abstención. Y aparte de eso está este grupo que es que se vayan todos. Todos son malos, todos son asco, no los quiero. Y hay otra parte que se le agregó, que es la gente que se fue. Que cuando hay 20 millones de electores, pero se fueron 5, 3 millones y medio. De manera que la abstención tiene varios componentes. Vamos a hablar de eso, ya me están haciendo la seña habitual que es o corre o te encarama, porque el sábado fue la consulta y votaron 7 millones de venezolanos. Pero este cuadro habla, oye, no da para tanto, o sea, si no se puede repartir, todos los que son propietarios de la abstención no da como para tanto, pues, cada uno se lleva su proceso. Vamos a hablar de eso porque viene el futuro, tú eres diputado y te va a tocar un cuadro complejo. Cuando regresemos, Miguel Salazar, diputado por COPEI, presidente de COPEI. Seguimos con Miguel Salazar. Bueno, hecho el preámbulo ese largo que te dice, la abstención, ¿cómo la visualizas tú? Y métete en la consulta. Mira, esta mañana me levanté y estuve haciendo un ejercicio matemático con el método de Honda, ¿okay? Y yo agarré los números de la consulta y los incorporé matemáticamente a cómo se fueron distribuidos los diputados en la reciente elección. Y cuando tú te colocas esos números, Kike, te das cuenta que se invierte completamente la proporcionalidad que hoy tiene el PSUV. Si hubieran participado todos en las elecciones, yo agarré el valor que dicen ellos, que no tengo ninguna manera de comprobar que es así, pero que es el valor, pues, obrando de buena fe, y lo incorporo en el simulador de Honda, automáticamente me arrojan que todo se invierte y que el PSUV saldría con 20 diputados y que la oposición saldría con 250 diputados. Esa es la verdad. Ahí no hay manera porque eso es numérico, eso es matemático. Lo que tú dices de la abstención, parte de esos son los elementos. El virus existente, la falta de gasolina, un liderazgo
que prácticamente bicéfalo, en donde unos mandan a votar y otros no mandan a que se queden en su casa, en donde no hay algo que la gente dice, epa, ¿para dónde voy? Todos adversan a Maduro, pero unos mandan a votar, otros no mandan a votar. Y en eso se fue diluyendo todo. Lo que tú dices también es cierto, aquí hay 4 millones de venezolanos que nunca han votado, que no están registrados en el CNE, que si bien es cierto están dentro del padrón electoral, nunca han sufragado por ninguna organización política. ¿Qué nos conduce o qué nos hace concluir? Si bien ese es un análisis de la atención, aquí lo que nos hace concluir, Kiko, es que si no vamos unidos, lamentablemente no vamos a poder salir de esa situación. Y me voy a salir del tema de la consulta y me voy a quedar con los que participamos. Si hubiéramos ido todos unidos los que participamos, y cuando te digo todos los que participamos, si se hubiera metido dentro del grupo de la alianza, Claudio Fermín, Felipe Mujica, Eduardo Fernández, Leocenis García, hubieran ido también los de Voluntad Popular, los de Primero Venezuela, todos esos hubiéramos sacado, Kiko, 20 diputados más a lo que tenemos. Si nada más hubiéramos tenido esta unión, no hubiéramos tenido los 20 diputados que tuviéramos ahorita, sino que hubiéramos conseguido 40 diputados que estuvieran ahorita en la Asamblea Nacional. La falta de unión, inclusive dentro de los que participamos, también nos está costando y le está costando al pueblo de Venezuela no tener unos representantes ante la Asamblea Nacional que por lo menos vigilen qué es lo que están haciendo los otros, qué es lo que piensan hacer, de qué manera lo van a hacer. Si tú recuerdas en el año 2005, cuando no se participó nadie, hicieron todo porque no tenían a nadie ahí adentro. No tenían un ojo que estuviera mirando permanentemente las leyes que se aprobaron. Y cuando terminó el 2010, aparecieron ese montón de leyes, aparecieron entonces que todo el mundo quedó, bueno, los agarraron fuera de base. Hoy por lo menos en el Parlamento Nacional hay 20 diputados, vamos a estar 20 personas trabajando, vigilando, por lo menos lo que están haciendo o lo que piensan hacer de cara a lo que viene. Pero la conclusión final, Kiko, es que sin unidad, si lamentablemente el liderazgo no termina de entender que deben unirse para poder solucionar este problema, lamentablemente el pueblo venezolano seguirá padeciendo lo que ha padecido estos últimos 21 años y lo seguirá padeciendo peor, porque esta crisis va en aumento, esta crisis no tiene ningún tipo de solución si el gobierno no termina de entender que no tiene capacidad, porque no tienes un problema de capacidad, tienes todos los reales, tienes todo un personal humano que no tiene capacidad para poder gerenciar, para poder llevar adelante, para por lo menos, Kiko, cumplir con los fines del Estado, por lo menos darle educación, darle trabajo a la gente, que la gente pueda comer bien, que la gente no cocine con leña, que la gente no haga esas colas horribles que hay de la gasolina. Eso el gobierno no tiene capacidad para hacerlo ahorita en este momento. Y si nosotros seguimos permitiendo que ese tipo de organización política, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, siga al frente del gobierno, siga conduciendo los destinos del país, los destinos de la patria, nosotros se los estamos permitiendo, pues no logramos unirnos. Lamentablemente, el gran perjudicado de esto va a ser el pueblo de Venezuela, seguirá siendo el ciudadano venezolano. Ahora fíjate, en los analistas, que he entrevistado montones, señalan que el sector que llamó a votar no sedujo, no atrajo, no convenció a quienes hubieran podido hacerlo. Ni siquiera se llegó a la votación de Henry Falcón. Y cuando disgregan las razones, descubren o señalan que se debe a que esa oposición no parece oposición. Muchos de los factores que están ahí o son de estas cosas que pasaron en los partidos o son unas personas que alaban al gobierno en vez de criticarlo y que por eso no hubo castigo. Y que tiene que ver con que ese liderazgo tiene que revisarse también cuando se señala que los abstencionistas lo que hacen ayudar al gobierno, bueno, también este liderazgo debería estar obligado, ahora que está en la Asamblea Nacional, a construir una política que le dé un perfil que sea atractivo para los electores. ¿Qué opinas tú de ese análisis? Yo creo que es, así como el Partido Socialista Unido de Venezuela perdió, porque perdió, así perdimos todos. Y no solamente perdió el PSUV, y perdimos esta oposición, que la califican, o sea, la describen con unos elementos que yo no comparto. Nosotros no estamos al lado del gobierno, nosotros hemos sido, este discurso que yo te estoy dando no es un discurso, si se quiere, acomodaticio, no, estoy diciendo que el gobierno es un desastre.
Estoy hablando de la incapacidad de los funcionarios del gobierno para poder resolver la crisis. Esto evidentemente que no es ninguna cosa que uno pueda decir, no, yo estoy con el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que sí está claro? Lo que está claro es que aquí hay que salir de esos esquemas y montarnos. Aquí nadie tiene un medidor de oposicionismo. Si el que esté libre de culpa que nadie. Aquí se han sentado prácticamente todos con los actores del gobierno y no han llegado a las conclusiones. Aquí fueron a diálogos en República Dominicana, fueron a diálogos en una isla por aquí cerca. ¿Qué era lo que pedían de República Dominicana? No pedían cambiar el CNE. Y que no le cambiaron el CNE y no fueron. Resulta que ese mismo CNE fue el que los eligió. Hubieran ido en aquella oportunidad y le dicen, bueno, ok, vamos con Tibisay, no importa, pues con la doctora Tibisay Lucela, vámonos con ella y nos metemos en lo que tenemos que meternos todos juntos y le hubiéramos ganado. Porque el problema no está en el CNE. Y tú lo sabes, Kiko, que has trabajado en esto, tienes mucho tiempo en esto, el tema lo tienes en las mesas. Si tú no tienes a nadie vigilando en las mesas, lamentablemente te van a meter los votos o van a ir a votar por ti. Si tú tienes a alguien testigo, oye, es difícil que te pase eso. Ahorita el reporte que pasaron ayer, 50.000 voluntarios montados en la consulta, 50.000. En Venezuela hay 44.000 mesas aproximadamente y 50.000 personas y nosotros logramos cubrir, por lo menos el partido COPEI logró cubrir el 30%, casi 9.000 personas del padrón electoral en todo el país, por lo menos con una presencia, una persona presente en cada mesa electoral. Aquí ayer 50.000 voluntarios salieron de manera tranquila a trabajar por un proceso de una consulta que yo lo veo como una manifestación, pero que qué bueno hubiese sido que esos 50.000 ciudadanos venezolanos hubieran colocado esa colaboración el 6 de diciembre para estar vigilantes, para ir a vigilar, llevar a su familia y estar vigilante el día de la elección. No se hizo, volvemos a caer en la misma reflexión y vamos a llegar siempre a la misma conclusión. La conclusión es la unidad. Vamos a hablar de la unidad porque ahorita nos toca unirnos al canal. Había el corte. Ya regresamos con Miguel Salazar, presidente de COPEI y nuevo diputado de la Asamblea Nacional. Seguimos con Miguel Salazar, presidente de COPEI. Fíjate, la unidad. Pero ¿cómo puedes pegar abstencionistas con gente que quiere votar? Si son ideas distintas. Los abstencionistas, ahí hay unos sectores democráticos que quieren ir a votar pero en mejores condiciones. Pero hay una cantidad de radicales que lo que quieren es tumbar a Maduro como sea. Y hablan de la salida de fuerza. Lo que hace complejo, porque el que quiere votar y quiere paz y quiere democracia y tiene ese discurso no coincide con el otro, porque el otro lo que quiere es que vengan los americanos, una plomazón, unos tiros. ¿Cómo pegas eso? Pero luego, fíjate, la semana pasada, Enrique Capriles dio una declaración a la BBC de Londres diciendo que no había liderazgo y que había una cantidad de errores cometidos que habían generado desconfianza en la gente, porque, entre otras cosas, no se le dice la verdad a quienes necesitan oír, no lo que ellos quieren, que es el desahogo. La encuesta de Data Análisis habla, el Ombudsman, de tristeza, dolor, llanto, un estado anímico, oye, de desesperanza, tanto así que la gente se quiere ir de aquí corriendo. Y las encuestas todas, el optimismo está ahora ya votado de última opción. Entonces hay un estado de ánimo en el país muy triste. Ahora, la política no depende de los estados de ánimo, porque tiene que evaluar escenarios. Todo lo que planificó el gobierno se dio. El gobierno obtuvo sus resultados en un país donde las encuestas dicen que tiene el 80%, el gobierno ganó la elección. No solo la ganó, se cogió toda la asamblea. ¿Cómo se puede hablar de derrota cuando el gobierno tuvo esos resultados? Ah, que la abstención. Bueno, pero en el 2005 ocurrió lo mismo. Es más, votó menos gente y el gobierno cambió, como tú mismo, leyes, todo, CNE, todo. Y pasaron de 2005 hasta ahora 15 años y no cambió nada. La abstención no subió para nada. Sin embargo, hay sectores que siguen insistiendo en eso. ¿Cómo se puede hablar de unidad? Fíjate, Leopoldo, que es el autor de la salida y de todo este plan de solidaridad internacional, ahora cambió el discurso. Desde que está en España, él llegó a España y descubrió que lo compararon con Mandela. Oye, aquí está este preso político que es Mandela. Y él, que más bien tiene un discurso de fuerza, comenzó a moderarlo, pero también por la elección americana. Cuando Biden se llevó por el medio a Trump, le dio esa pela, Leopoldo tiene ahora que entenderse con el nuevo gobierno demócrata, que además criticó mucho las políticas de Trump. Entonces, Leopoldo está hablando de elecciones, de que no hay salidas de fuerza, de que la mayoría lo que quiere es votar, pero con confianza. Y en Colombia
no solo dijo eso, sino que habló que había que unirse todo el mundo, que la clave era la unidad. Ahora resulta que cuando te metes en las redes, colaboracionista, traidor, vendido, te cambian. A mí me tienen frito, chicos. Cada vez que yo digo algo, le cortan un pedazo y me meten otro allí. Y así a Capriles, yo le escribo a Capriles, oye, muy buena tu entrevista. Bueno, pero él me dice, me tienen de sopa, porque tienes unos señores que en las redes están tan molestos por la situación, que no aguantan, y tienen que insultar a alguien porque si no, no son felices. Pero es mentira, son tendencias generadas por laboratorios pagados que gastan un realero en eso. ¿Cómo se puede generar una actitud de credibilidad, de unidad, de confianza en los aliados, si esa insultadera es el rasgo común, si aquí todo el mundo es malo? ¿Cómo generas unidad? Mira, lo primero que tiene que hacer, Kiko, es estos tipos de liderazgo, que son liderazgos fundamentales dentro de la oposición, de lo que adversamos a Nicolás Maduro, como el caso de Leopoldo, Capriles, ya están entrando en la reflexión. Están entrando en ese elemento de que ya saben que la salida no es por la fuerza. Yo creo que Capriles nunca ha pensado que la salida es por la fuerza, siempre ha pensado que la salida es por los votos. Hoy que Leopoldo esté bajo ese concepto y que muchos vayan sumándose al concepto de que es en la participación que nosotros podemos lograr los cambios, en función de ese concepto. Aquí la unidad nos las va a dar un solo elemento. Todos estamos de acuerdo, Kiko, todos, absolutamente todos. Yo creo que el 80% del país está de acuerdo que aquí hay que salir del gobierno que preside el señor Nicolás Maduro. Todos estamos de acuerdo. Ahora, estamos de acuerdo en el fondo del asunto. ¿Qué es lo que nos divide a todos? Es la forma. Unos creen que es con los marines, otros creen que es no votando, otros creemos que es participando. Eso es parte del trabajo que hay que hacer, es con el liderazgo opositor, es tratar de ver cómo entramos todos en una sola forma. Eso por un lado. Y por el otro lado hay que trabajar al ciudadano, Kiko. El ciudadano tiene que terminar de entender que esta es su responsabilidad. Esta responsabilidad no es solamente el liderazgo. El ciudadano tiene que entender, Kiko, y este es parte del ejercicio de la política, de los que estamos en estos cargos, desempeñando momentáneamente estos cargos, y de la cantidad de dirigentes que hay en todo el país. El ciudadano, Kiko, tiene que entender que esa es su responsabilidad como ciudadano, que si él no hace absolutamente nada, si él no acciona, si él no actúa, si él no entiende que parte de la solución es esta que estamos planteando, y que acompaña a una salida a través de los votos, lamentablemente no vamos a poder salir. El liderazgo extremista, el que tú dices por las redes, Kiko, si aquí se eligieran, si los seguidores tuyos, todo, que tienes casi 2 millones de seguidores, fueran electores, ¿ok? Y fuera, Kiko, tú fueras una fuerza, tienes más seguidores que Falcón, pudieras ser prácticamente candidato, y la gente aquí no sale. La gente no sabe. Repítelo. Sí, no, porque. Todo bien. Exacto. O sea, que tú no. O sea, no se pueden estar midiendo. Todos tienen 7 millones de seguidores, 5 millones, 4 millones. O sea, tienen una cantidad de seguidores. Y eso tú sabes que tú manejas redes sociales. Como tú bien lo dices, esos son laboratorios. Esa no es la gente que opina. La gente que opina es la de carne y hueso. Cuando tú te vas a un barrio, cuando tú te vas a un hospital, cuando tú te vas a cualquier sitio, cuando tú ves esa familia cocinando con leña, Kiko. Yo recientemente estuve en el Tigre. Y entonces fui y casualmente llego y voy a visitar a la familia. Y cuando veo una cuñada mía, cuño, todo. ¿Qué pasó? No, cuñado, fue que no hay gas. ¿Y qué pasó? No, la cocinita eléctrica la tenía y se quemó. Un bajón de luz y se quemó. Epa, Kiko, así está el país, destrozado de esa manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, una de las recientes entrevistas que yo daba, porque tú me lo vas a preguntar, bueno, ¿y qué se hace? Porque es parte del que se hace para alcanzar la unidad, pues. Kiko, deslastrarnos de la vanidad. Estamos impregnados, la mayoría de los líderes de Venezuela, los líderes que adversamos a Maduro, estamos impregnados, no me excluyo, muchos estamos, solo que unos las tenemos en mayor medida, otros las sabemos controlar y otros pues no, es imposible que controlen la vanidad. Si no logran controlar la vanidad, lamentablemente no vamos a poder llegar a unificarnos, a hermanarnos, a ponernos de acuerdo. Aquí tienes el caso de Copey, que yo sé que también me los ibas a preguntar. Ya te lo iba a preguntar. No, es que yo te conozco. No, pues es que yo te eso conozco. parece una cachacaca. Ajá, yo te conozco, te leo la mente, ¿ok? Porque aquí yo he aprendido a leerte la mente. Se llama Kikosi. Kikosi.
el caso de Copey, ¿qué llamamos nosotros? A la unidad de todos los factores. Copey acaba de sacar 175.000 votos y Eduardo Fernández montó un partido aparte, Unión Progreso, que se llevó casi 50.000 electores, no solamente 50.000 electores, eran dirigentes de los cuadros medios que fueron a trabajar porque creen en Eduardo Fernández. A Eduardo Fernández nosotros le ofrecimos que encabezara la lista nacional de Copey, Kiko. Se lo ofrecimos públicamente por los medios de comunicación. Epa, vente a tu partido, ayúdanos desde el partido, tu imagen, lo que tú significas, la prestancia, el intelecto, la fuerza de Eduardo, que nadie la va a negar. ¿Y qué hizo? No, la vanidad lamentablemente no le permitió llegar y decir, bueno, cómo no, vamos a trabajar todos juntos, y terminamos dividiéndolo nosotros, entre nosotros mismos, entre los mismos copellanos. ¿Qué hicimos? Bueno, salimos adelante, estamos aquí, 3 diputados principales y 22 diputados suplentes, somos 25. Esa es una fracción parlamentaria de 25 diputados en la Asamblea Nacional. La fracción parlamentaria de la Democracia Cristiana Venezolana. 25 diputados, que salieron 3 principales y el resto son suplentes. O sea, son diputados prácticamente que en cualquier momento que uno salga, que otro, entran los diputados suplentes a cumplir las funciones dentro del Parlamento Nacional. ¿Producto de qué? De ese gran trabajo que hicimos nosotros, que tratamos de incorporar a la gran mayoría de los liderazgos locales para que trabajaran. Y tuvimos éxito. Yo creo que dentro de todo, Kiko, hemos tenido eso. Copey no tenía fracción parlamentaria oficial desde el año 2002. Ahorita, Copey no tuvo diputado en el 2015, ninguno. Ahorita tiene 25 diputados en la Asamblea Nacional. Y eso, vamos a seguir trabajando en función de eso y vamos a ver cómo avanzamos y cómo alcanzamos. Miguel, tenemos que ir al corte. Ajá, Menos mal que me ahorraste la pregunta de Copey. Claro. O sea, podemos regresar y pasar esa, porque esa te la iba a hacer, esa no la iba a pelar. Ya regresamos con Miguel Salazar aquí en su programa Kikosis. Seguimos con Miguel Salazar. La isla. ¿Tú sabes que quiero ir a la isla ahorita en vacaciones navideñas? Sin embargo, me dicen que la situación está muy compleja porque Margarita, que es un lugar turístico muy bonito, no solo las cosas están caras, sino que hay todas las carencias multiplicadas por el hecho de que es una isla. Y es difícil, ¿no? Porque ¿cómo se vive? ¿Cómo los margariteños que viven del turismo pueden sobrevivir? Ahora, entro por la isla porque Alfredo Díaz al final, fíjate, mete a ronderos en la lista y sale, y se mete él a buscar votos y los consigue. Pero vienen las elecciones de gobernadores ahorita, las están planteando para agosto, ¿no? Para agosto. Y después las de alcaldes. Si la oposición va a esas elecciones en este cuadro, donde todo el mundo jala para su lado, y lo más probable es que se reproduzca el CD, pues esas gobernaciones están en Pico de Zamuro. Y luego, después viene la alcaldía, Chacao, Baruta, Latillo, en Pico de Zamuro, y todas las demás. Y se seguirá diciendo, no, ganó la abstención, pero sigues perdiendo espacio. No debería ese futuro tan feo, porque aquí uno dice, yo dije, vamos, esa elección no va a ganar Maduro, aquí lo dijimos varias veces. Y dijimos eso que tú dijiste. ¿Cómo es posible que en los circuitos, que no se va a ganar en ninguna de las encuestas y tenga 6, 7 diputados? Y no había manera de cambiar eso, porque hay unos que, no, sí, ya, tú sabes que el candidato no es gente, se transforma. Pero hay un destino malo, feo, y no se puede cambiar nunca porque no sé si es por la vanidad o por la política, los diseños de la política, la manera en que tú la haces. Pero lo cierto es que la cosa pinta muy fea. ¿Cómo se evita ese futuro ¿cómo es? Gané pero perdiendo, que es una cosa insólita en este país. Que yo gané. ¿Qué fue lo que ganaste? Mira, Kiko, de verdad que nadie ha visto el futuro, pero uno tiene como ejercicio político, y es parte de lo que uno aprende. De los escenarios. Trabajar los escenarios. Ahora, a esa inquietud tuya, que debe ser la misma inquietud de todos los que nos están viendo, aquí hay algo que planteó, y la voy a traer al revés. Aquí hay un planteamiento formal de la consumación del Estado comunal, del Parlamento comunal, de la ciudad. Lo ha dicho el gobierno, lo ha advertido, no sabemos de qué color es
ese Estado comunal, el Parlamento comunal. Esos son simple y llanamente, ha colocado frases: Parlamento comunal, ciudad comunal, Estado comunal. No sabemos cómo es, me imagino que es lo que es dada la condición del gobierno, la manera como se ha comportado en los últimos 20 años, que no es otra cosa más, sino que es más control sobre los ciudadanos. ¿Qué tiene que hacer esa persona ahorita en este momento? Y es parte a donde tenemos que ir. Pensar en sus gobernadores. Ahí tiene, como tú bien lo has dicho, Alfredo Díaz, Morel David Rodríguez en el municipio Maneiro, Lady Gómez en el Táchira, el gobernador del estado Mérida, el gobernador del estado Anzoátegui, que son los gobernadores que tenemos, y los múltiples alcaldes que ganaron. Si ustedes no salen a apoyar a esos liderazgos, y no solamente a eso, sino a muchos liderazgos que vamos a presentar de manera unitaria con el favor de Dios en las elecciones cuando sean convocadas a gobernadores, ese es un elemento que vamos a tener nosotros como sociedad, como ciudadanos, cómo soportar y evitar la transformación del Estado venezolano en un Estado comunal. Si usted sale y entiende que su responsabilidad es elegir ciudadanos para que trabajen para usted, para que sean los conserjes de su ciudad, de su municipio, y vayan a trabajar en función de eso, van a evitar la implantación de lo que se llaman las ciudades comunales. Entonces, la responsabilidad aquí, el gobierno va a seguir haciendo lo que está haciendo, de ahí no va a salir porque ese es su esquema, ya tienen su ruta trazada, ya se le advirtió a la sociedad lo que tiene es que entender el poder que tiene él con el voto y terminar saliendo de manera masiva a sufragar para proteger a sus espacios, ¿ok?, a sus gobernaciones, proteger no, y dotarse. Me dirán, no, pero es que te coloca un protector. Sí, te van a colocar, colocaron 4 protectores. ¿Qué han hecho los protectores? El protector del Estado Nueva Esparta, ¿qué ha llevado al Estado Nueva Esparta? ¿Qué ha llevado el protector? No hay gasolina, no hay electricidad, se cocina con leña, el comercio está todo. Esa es la protección que le han dado al Estado Nueva Esparta. Y lo mismo el protector que le han colocado al Táchira. Eso no ha funcionado, no seguirán funcionando. Son las realidades de los verdaderos. Ahí tienes Lady Gómez trabajando, y tú que la conoces, pues es una trabajadora incansable. Lo mismo que Alfredo, tiene sus programas sociales, atiende a la gente. Morel David tiene el municipio más bonito de todo el estado, de todos los 335 municipios. El municipio más bonito y mejor atendido se llama el que lleva Morel David Rodríguez, el municipio Maneiro, donde yo vivo en el estado de Nueva Esparta. Ese es el concepto que tiene que manejar la gente. Si usted no sale, si ustedes no salen a sufragar, lamentablemente les van a implantar el Parlamento comunal, la ciudad comunal y el Estado comunal. Sobre el Parlamento comunal y todo eso. En la oportunidad en que me tocó ir a Miraflores, invitado como representante del canal a la entrevista con Maduro, en la segunda intervención yo le dije más o menos esto. Le dije, seguir hablando de comunas. Mira, eso era el viejo comunismo, que iba para atrás. Comunas, eso suena a Pedro Picapiedra. Si uno se mete en la reflexión de los chinos, que en 40 años se convirtieron en la primera o segunda, están peleando con los americanos, y ese milagro económico tiene que ver con que salieron de los mitos, esos de la vieja izquierda, sobre el tema económico, donde ideologizaban el tema económico. La Unión Soviética no producía ni clavos ni nada, puras armas. Y el muro de Berlín se cayó, entre otras cosas, por los temas de la economía. Entonces, si el gobierno insiste en dar esa visión de retroceso y no avanza, pues decía el Burro Martínez, Luis Eduardo, que quedó diputado por Aragua, que en su gestión en el estado Monagas, cuando él fue gobernador, manejó 500 millones de dólares. El gobierno en lo que va de año ha manejado 400 en un año. Entonces, eso no alcanza para nada. Se ve que en el gobierno hay sectores que están buscando, se vio en los debates y en las declaraciones de algunos de ellos. El propio Maduro me respondió a esa pregunta a mí, me dijo, yo estoy dispuesto a hacer todas las reformas necesarias, estoy dispuesto inclusive a un gobierno de unidad nacional. Eso lo digo ahí. Ahora, ¿le creo o no? Yo prefiero aspirar a buscar esos acuerdos y avanzar a quedarme pegado en la crítica, en todo lo que ha destruido el país, que es esa actitud negativa frente a nosotros mismos, en la intolerancia que no solo es del gobierno. El gobierno puede tener 99% de intolerancia, pero tú tienes el 1% y ese tienes que revisarlo. Entonces, depende también de la oposición venezolana lograr conectarse con esos sectores que en el gobierno, como dice John Magdaleno, también se dan cuenta que el país está mal y buscarle salida. Porque si sigues en la confrontación,
lo que nos viene es Estado como más amenazas de este tipo. En vez de avanzar, vas retrocediendo. Y así no te vas a quitar las sanciones, ni van a venir capitales, ni va a haber seguridad jurídica. Eso es un debate que debería dar la Asamblea Nacional. Epa, y algo importante, Kiko, eso lo debiera entender el gobierno. ¿Qué vamos nosotros a la Asamblea Nacional? Ese tipo de planteamientos, llevarlo a la Asamblea Nacional para hacer entender al gobierno. Porque el problema es que el gobierno no entiende, por más que tú le digas, no entiende, y si tú llegas a la Asamblea Nacional, en nuestro caso como diputado, a estar peleando, es difícil que tú logres concretar algo. Hay que llegar a acuerdos, sí. En este caso particular somos la minoría. El gobierno puede hacer las leyes que con ese porcentaje, más de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, puede hacer todas las leyes. Estamos nosotros ahí para vigilar, no la hagas así. Hazla de esta manera, déjate orientar. Si el gobierno no entiende que tiene que rescatar la confianza, lamentablemente esto no va a funcionar, porque parte de los ingresos, parte de las sanciones, todo el problema que hay es la falta de confianza que genera el Estado venezolano. Y cuando te hablo del Estado, no solamente está metido el poder ejecutivo. Cuando te hablo del Estado venezolano, te hablo del Poder Judicial. Tiene que haber seguridad jurídica. Te hablo del poder electoral. Tiene que haber seguridad en materia electoral, que las elecciones sean verdaderamente transparentes, que no tengan problemas, eliminar toda una serie de prerequisitos y de cosas. Tiene que haber un poder moral que funcione, una verdadera Contraloría. Si no hay ese tipo de seguridad, lamentablemente, si no hay un parlamento que dé seguridad desde el punto de vista legislativo a los demás gobiernos del mundo, aquí no va a haber ningún tipo de seguridad y no van a venir las inversiones y el gobierno va a seguir en lo mismo y manejará menos, ahorita está a nivel del presupuesto de Monaga en los tiempos del Burro Martínez, de menos de 500 millones de dólares, pero va a llegar un momento en que va a llegar a los niveles del Estado Nueva Esparta, donde lo que le van a entrar serían 50, 60 mil dólares al año. Y eso, ¿quién va a salir perjudicado? ¿Van a salir perjudicados en Miraflores? ¿Van a salir perjudicados en los ministerios, en los viceministerios? No, vamos a salir perjudicados. Como me asustaste, déjame mandar para el corte y ya regresar. Miguel Salazar. Seguimos con Miguel Salazar. Tú sabes que hoy lo puse en la radio. El jueves pasado mi hermana me llega y me dice, Kiko, te tienen de sopa en las redes. Yo le digo, sí, Maruchi, pero eso no me preocupa. ¿Y por qué no te preocupa si están diciendo esa cantidad de barbaridades? Digo, primero porque siempre lo hacen. Y segundo, porque yo estoy tranquilo conmigo mismo. Yo estoy diciendo lo que yo creo. Estoy siendo transparente, yo no tengo que mentir a nadie, yo no ando buscando votos, yo estoy ejerciendo el periodismo, pero además a mí me preocupa mi país, pero también me preocupa quedar bien con mi conciencia. Es decir, decir las cosas que hay que decir, sin estar pendiente si a la gente le gusta o no, porque aquí los políticos se han acostumbrado a decirle a la gente lo que quiere oír. Sí, Maduro se va mañana, no sé qué. Pues eso es mentira. Así es. Pues eso es mentira. Y no ganamos, ganó el gobierno. Entonces, hay que hacer una reflexión sobre la política, sobre la manera en que se hace política en Venezuela, porque esa tristeza, ese dolor que señala la encuesta de Data Análisis, que priva en las decisiones del venezolano, eso está bien para la comunicación, pero para la política no sirve, porque es pesimista, porque es un dolor. Y a la política hay que ir con el cerebro, no con el corazón. Hace falta el corazón para las comunicaciones, pero hace falta el cerebro para salir de un cuadro tan complejo como el que tú estás describiendo, que me asustaste ahí con el presupuesto de Margarita. Venezuela necesita salir de esa situación para que los venezolanos, las grandes mayorías, no tengan un destino tan horrible como el que están viviendo ahorita, peor. Ahora, ese debería ser el centro de la discusión del país. El gobierno está proponiendo en la nueva asamblea una investigación a los diputados y a Guaidó por los manejos de circo, monómeros, etcétera. ¿Ustedes votarían a favor de eso? Mira, la exhortación lo más probable es que la haga el Parlamento Nacional. ¿Okay? Nosotros en ese sentido, el desastre, porque no es solamente la Asamblea Nacional, ahí es corresponsable a absolutamente todos, incluyendo los diputados que se salieron, porque fueron electos por 14 millones de personas en el año 2015. ¿Quién tiene la titularidad de la acción? El Ministerio Público. Si el Ministerio Público tiene que investigar, nosotros revisaremos y evaluaremos y vemos qué decisión tomaremos como grupo parlamentario, como los 20 diputados, y nos pondremos de acuerdo para llevar una sola voz al Parlamento. Si vamos a estar de acuerdo, si no vamos a estar de acuerdo. Pero
la investigación no parte de la Asamblea Nacional. Lo que parte de la Asamblea Nacional es un exhorto, una solicitud a los órganos que deben funcionar, que deben generar confianza, que no la han generado. ¿Cómo tú arrancas una investigación en la Fiscalía cuando el fiscal no ha sido designado por la Asamblea Nacional? Desde el punto de vista legal tiene que designarlo la Asamblea Nacional, donde el Contralor General de la República tiene que designarlo la Asamblea Nacional. Esa es la verdad. ¿Vamos a la reinstitucionalización? Sí. ¿Vamos a la investigación? También. Pero aquí hay muchas cosas que investigar, no solamente lo de Guaidó. El desastre económico del gobierno del señor presidente es horrible. Ahora, y está la muestra, no es que hay que investigar mucho. No, tú caminas, transitas, ves cuál es en qué condiciones está el país y te encuentras de una mala administración. No porque lo diga yo, es porque todo el mundo lo ha visto y todo el mundo lo padece. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer eso. Cuando tú hablabas y decías recientemente que la gente, o sea, el político termina calculando y siguiendo a las mayorías. Esa es la falta de seriedad del liderazgo político. Porque aquí hay que ser responsable, aquí hay que ser pastor. No hacia donde van las ovejas y el pastor detrás de las ovejas. No, el pastor es que va delante de las ovejas guiándole el camino. No son las ovejas las que le van a marcar al pastor por dónde es que meterse. No, si hay que meterse en un despeñadero y se lanza y van las ovejas y el pastor detrás de ellas. No es así. El pastor tiene que tener la claridad de llegar al risco, al borde, y con la campana desviar a todas sus ovejas porque hacia allá no pueden ir. Y ese es parte del ejercicio del liderazgo político, que tiene que entenderlo. Tiene que entender que somos pastores, necesitamos guiar. Así no estén de acuerdo, nosotros debemos responsablemente decirle a la gente por dónde tienen que ir, qué es lo que debemos hacer. Así como lo estamos diciendo ahorita. La única manera de poder defender a Venezuela de la implantación del Estado comunal es participando, cuidando las gobernaciones. ¿Cómo la vas a cuidar? Con voto. Miguel, pero fíjate, hay un sector de la población politizado, entonces no voto, y va y defiende su posición. Pero la gran mayoría del país no se mete en política porque la política no le sirve para nada, no le resuelve la comida, el agua, todas las necesidades. Y las grandes mayorías son las que deciden. Así lo entendió Betancur, así lo entendió Chávez. En Venezuela, quien no tenga una concepción popular de la política no va a llegar a ningún lado. Ahora esas grandes mayorías, la política les da asco, no les gusta, no les sirve para nada. Es así, pero quien se ha dedicado a deteriorar eso es precisamente esta manera de hacer política del Partido Socialista Unido de Venezuela, con ese comportamiento donde ha deteriorado todo un elemento. Ahorita el voto, el instrumento del voto, mira, Kiko, el instrumento del voto es necesario. Ahorita mañana salimos de Maduro, salimos de todo. Cuando vayan a elegir un nuevo presidente, ¿cómo lo van a elegir? ¿De qué manera Guaidó, Leopoldo, Ramos Alú, Borges van a llegar a cualquier nivel? A través del voto. Y la institución del voto ahorita fue deteriorada. Sacamos los números. Si hubieran participado todos los de la consulta, hubieran participado en este proceso, las cuentas fueran al revés. El gobierno tuviera 20 diputados y nosotros... Pero ellos hablan de que no hay condiciones, que la elección era un fraude, que no le servía al país. No habían condiciones en el 2015, eran las peores condiciones. Y con todo y eso sumaron sus liderazgos, sumaron un solo mensaje y lograron ganar las 2/3 partes. Y eso ya es un cuento largo y corto. ¿Qué es lo que ganábamos en el 2015? Después que venía Kiko, venía a ganar 20 gobernaciones porque teníamos la fuerza para eso. Y después venía a ganar 200 alcaldías. Teníamos el músculo político para eso en el 2017. Y teníamos un año, Kiko, para ponernos de acuerdo, para por lo menos elegir un candidato que se enfrentara a Maduro en el 2018 y tener la plena seguridad que le hubiera ganado. Con ese mismo músculo, bien, no, pero se prefirió la vía corta. La vía corta es vamos a salir de Maduro por los mecanismos constitucionales, electorales, pacíficos, democráticos, en 6 meses. Esa es la vía corta. Entonces, si no hacemos esta reflexión, si no internalizamos que parte de la responsabilidad de que exista esta desgracia en este país, este gobierno, si no lo entendemos, Kiko, o sea, nosotros lamentablemente vamos a seguir padeciendo lo mismo. Es necesario que el liderazgo ahorita entre en modo de reflexión. Yo celebro que Leopoldo esté ya pensando en que verdaderamente tiene que participar. Ojalá el esfuerzo de Leopoldo valga para que María Corina entienda, para que entienda Julio Borges, para que entienda Guaidó, para que entiendan Henry Ramos, para que entiendan todos que hay una sola vía para poder salir de los problemas de Venezuela y la vía más expedita, o sea, la menos dañina, la que menos sangre nos puede costar es
el voto. Esa es. Bueno, llevamos 21 años. 21 años en la película. Y la película es igualita. Se repite otra vez igualita. Pero Gracias, Miguel, la esperanza no la podemos perder. Claro, no, jamás. Además, nos negamos es a un problema perder. de luchar por lo que uno cree. Y la convicción. Y la convicción. Si yo tengo que pasarme en esto, lo que me queda de vida, ahí me la voy a pasar. pasar. Porque es parte de la convicción de mi ejercicio. Y la convicción, no la convicción, sino el final del programa llegó. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias, Kiko. No se lo pierda a las 5 y a las 10, todos los días, de lunes a viernes, nuestro programa Kikosis por Globovisión.